Hola a todos, estamos terminando el estudio del capítulo 1 del Evangelio según Marcos y estuvimos comentando ayer hasta el versículo 39. Entonces hoy vamos a continuar por el 40 y ya terminamos con esta última sección del capítulo. Ayer hablábamos sobre la oración. Si os acordáis, veíamos a Jesús levantándose muy temprano por la mañana y apartándose para orar, y también cómo él allí iba a recibir dirección sobre su misión en la tierra. Entonces esto lo traíamos a nosotros. Por un lado veíamos que como discípulos de Jesús estamos llamados a imitar su ejemplo, también en esto de la oración, ¿no? Es algo esencial para la vida cristiana el desarrollar, vamos a llamarle una disciplina personal en la oración, que tiene que ver con nuestra relación, cultivar una relación personal con el Padre. Y por otro lado también, así como Jesús, nosotros también, cuando necesitamos dirección en nuestra vida, pues la oración va a ser clave. Es en esos momentos donde nos desconectamos de todo lo demás y nos centramos en Dios y nos comunicamos con Él y abrimos su palabra, que vamos a recibir también dirección y guía para las situaciones que atravesamos y para nuestros problemas personales. Bien, pues todo esto a modo de repaso de lo que veíamos ayer. Entonces, como decía, vamos a leer hoy a partir del versículo 40 y vamos a ver este último evento que relata Marcos en este capítulo 1, que es la sanidad de un leproso. Amén. Bien, Hilda, adelante. Versículo 40 de Marcos 1. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Muy bien. Bien, vamos a leer de nuevo el versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Bien, ¿quién podría decir qué es la lepra? ¿Qué es esto de un leproso? Cuando dice que vino ¿a quién? Cuando dice vino a él, ¿se refiere a quién? A Jesús. A Jesús, ¿no? Vino a Jesús un leproso. ¿Qué es esto de un leproso? Que tiene una llaga, una herida, que no se le cura. Ah. La lepra es una enfermedad. Sí. Te cae Que como no la tiene piel. cura. Ujú. No tiene cura. Es decir, lo relacionamos con una enfermedad que hayamos padecido esta generación. ¿Cuál sería? ¿Cómo lo traeríamos a nosotros, no? Es una pregunta interesante, ¿no? Antes de traerlo a nosotros, pues es importante notar eso, ¿no? Que la lepra es una enfermedad que en esta época en la que leemos aquí, ¿no? En la que Jesús caminaba sobre la tierra, pues era prácticamente incurable, ¿no? ¿De qué viene? Que sí que habían casos de curación. ¿De qué viene? ¿O qué? Pues no sé de qué viene, pero era una enfermedad, era Contagiosa. Horrible. realmente una tragedia en
en la vida de la persona que lo padecía. Hay muchas versiones con respecto al tema de la lepra y también la salubridad en la época. Ujú. Antes no había el sistema sanitario que tenemos ahora. Ya, claro. Y era horrible, las calles Ajá. te herían Mm. y esto produce... En esa enfermedad lo que pasa es que la carne se va como descomponiendo. Sí. Ajá. Sí, Contagia. Y también se dice que es contagiosa, ¿no? Sí, es muy penosa. Y se va como cayendo así la piel, la carne, ¿no? sí. Entonces es muy feo de ver, ¿no? Porque la persona se va como deformando, ¿no? Pero es penoso. Ajá, claro. Y también eso, ¿no? También se dice que es contagiosa. Ahora, el leproso, si una persona se enteraba de que tenía lepra, eso pues era una grandísima tragedia en la vida de esa persona. No solamente porque sabía que tenía una enfermedad que iba a ir como comiéndole, ¿no? Y lo más probable es que acabara en la muerte, una muerte lenta y dolorosa, sino que también, por ley, el leproso tenía que apartarse de la sociedad. Entonces los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad, en un campamento que estuviese, pues entre ellos se juntaban, ¿no? Y si se acercaba alguien sano a ellos tenían que gritar desde la distancia algo así como inmundo, inmundo, para que ellos supieran que allí había alguien que era leproso, entonces que no se acercaran. Hasta hace unas décadas en Colombia, había un lugar en Colombia donde llevaban a los leprosos. Creo que en Santander hay un pueblo que Se llevaban a los leprosos y nadie se arrimaba allá. Claro, claro. Entonces así era. Entonces podemos imaginarnos no solamente el este de saber que tiene una enfermedad que le va a hacer pasar muy mal y lo más probable es que acabe con su vida de forma temprana, sino también lo que era la marginación social, ¿no? Imaginaos lo que eso hace, el impacto mental y emocional que producía en la persona, ¿no? El saber que iba a tener que vivir apartado de todos, incluso de su propia familia. No sabemos si quizá pues una persona que empezaba con esta enfermedad podía estar, yo que sé, casado o tener hijos o no sé, o vivir quizá con hermanos, padres, tal, y saber que ahora tenía que apartarse, ¿no? Y vivir fuera de la sociedad y no solamente apartarse, sino que no se podían acercar los sanos a él. Tenían que gritar de esa manera para advertirles, ¿no? Entonces, sin duda, era de las peores cosas que le podía pasar a alguien, ¿no? El volverse leproso. Y esta es la persona que se acerca a Jesús. Esto es lo que dice aquí el versículo 40. Puede decirse que cada generación trae sus karmas, sus cargas. Ajá. Bien, ¿quiénes serían para nosotros hoy en día los leprosos? Porque, claro, la lepra, que yo sepa, es una enfermedad que sigue existiendo, pero, claro, la medicina pues ha avanzado ya hasta el punto de poder tratarla e imagino que curarla, ¿no? Por lo menos hasta si no se ha desarrollado lo suficiente, ¿no? No sé yo mucho cómo está esto hoy en día, ¿no? De la medicina, cómo trata la lepra. Pero, ¿qué tipo de enfermedades tenemos hoy en día que sean parecidas en lo que significaba en esa época ser leproso? ¿Qué pensáis? Hay algo degenerativo que fue el sistema inmune, que fue el SIDA. El SIDA. Uh-huh. Ajá. Sí, se muere lentamente. El SIDA también es una enfermedad, aunque también la medicina ha avanzado mucho y es capaz de congelar la enfermedad, ¿no? En muchos de los casos, pero también es una enfermedad que, sobre todo quizá 2 o 3 décadas atrás, ¿no? Que pues producía un gran impacto en la persona, ¿no? Que por un lado
significaba una sentencia de muerte, ¿no? Y por otro, pues también, sobre todo al principio, cuando hasta se creía que era contagiosa, ¿no? Pues la gente se apartaba, ¿no? de los que tenían SIDA. Claro, yo hablo con jóvenes y cuando hablamos de la fidelidad, porque los jóvenes ahorita son muy promiscuos, le digo, debe de cuidarse y pensar en no serlo. Así la moda sea otra. Porque hay 3 grandes cosas que se puede, que inclusive le dice uno hoy día no lo haga. Entonces dice, ¿cuáles? Está el SIDA, la hepatitis y el papiloma. Esos 3, les digo, deben de andar con, si llegan a tener esto, una pasta hasta que se mueran. Porque ahorita se trata con eso. Y se quedan así impávidos. Es que yo creo que con el joven ahora, como vive, hay que ser muy directo. Claro. Pero no sé hasta dónde. Ahí es cuando uno busca la dirección de un líder, porque creo que para eso son estas mesas. Porque uno expone, y aquí, por ejemplo, he entendido cosas que se me dificultaban y que, por ejemplo, con Cristian me ha dicho una cosita sencilla y la respuesta estaba ahí, yo no la encontraba. Qué bueno, gracias a Dios, ¿no? En su palabra encontramos la respuesta, ¿no? En su palabra, sí. Bien, hace poquitos años, y de cierta manera pues nos sigue afectando, el mundo fue impactado con una clase de enfermedad nueva, ¿no? Que produjo también una gran exclusión social, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Del COVID, ¿no? Y esto pues produjo que muchas personas quedasen aisladas, ¿no? Incluso, si os acordáis, los enfermos que los encerraban ahí en el hospital y no podían ir familiares a verlos, ni solamente por medio de videollamada, ¿no? Y es algo del estilo, ¿no? Una enfermedad que produce un aislamiento, una exclusión social. Y eso pues produce un impacto emocional en la persona, ¿no? Es como verse separado de las personas que quiere y sin saber tampoco qué va a ser de ellas, si va a sobrevivir, si no, ¿no? Entonces es algo que nos recuerda esto de la lepra, ¿no? Bien, pues este es el caso que encontramos aquí. Se acerca un leproso a Jesús y ya el hecho de que el leproso se acerque a Jesús, teniendo en cuenta todo esto que estamos comentando acerca de esa enfermedad, pues ya nos habla de mucha valentía, ¿no? Y casi de ir en contra de la ley, ¿no? De hacer algo contrario a la ley en un paso valiente de fe, creyendo que, ¿por qué se acerca este leproso a Jesús? ¿Cómo veía a Jesús? Como un sanador. Como un sanador. Este leproso estaba viendo en Jesús su esperanza, su salvación. Quizá no sabemos hasta qué punto estaría seguro del todo de que fuera a ser sanado por la forma en la que, por lo que le va a decir, ¿no? Pero sí que sabía que podía sanarle. ¿Por qué sabía esto este leproso? ¿Qué es lo que creéis que había estado escuchando para pensar que Jesús podía sanarle? Porque Jesús había estado sanando a la gente que estaba enferma y todos se habían enterado de lo que él estaba haciendo. Ahora, fijaos que el leproso vivía aislado, seguramente con otros leprosos, fuera de la sociedad, ¿no? Pero esto nos dice que hasta allí llegó la palabra, ¿no? De que Jesús sanaba, ¿no? Que en la ciudad había un hombre que venía de parte de Dios y estaba sanando a los enfermos. Entonces esto se extendió tanto, esto era algo imparable, ¿no? Entonces hasta los leprosos se enteraron. Entonces de pronto personas que vivían sin esperanza empezaron a ver como esa luz, ¿no? Al final del túnel. Es como decir, oye, quizá es posible que esta enfermedad no sea nuestro fin. Es posible que podamos volver a vivir una vida normal y reencontrarnos con nuestros seres queridos y volver a trabajar y volver a
y no, que esto no acabe con nuestra vida de una forma temprana, ¿no? Y volver a no sentir dolor, ¿no? Este dolor crónico que tenemos y que nos machaca. De pronto tenía esperanza este hombre. De hecho, ¿diríais que este fue el único leproso al que Jesús sanó o sanó más leprosos? No, tiene que haber sanado Sanó más, mucho, claro. El Evangelio nos relata otros leprosos. Sí. A lo Él que Jesús también va a sanar. sana, leí por ahí, si me ayudan a acordar, sana a alguien contando una historia. Cuando cuenta la historia, en esa historia ese personaje sana a la persona. Y esa persona que escucha se da cuenta que es su historia. Y era algo de una jorobada, no sé. No recuerdo ahora mismo muy bien ese caso, pero si está ya lo encontraremos. Estaba aislada y Sí, ella tenía una joroba, sí. un dolor. Ese es el caso de una mujer que estaba jorobada en la sinagoga, si no recuerdo mal, pero Jesús la sana. Bueno, antes de sanarla, no recuerdo si es en ese caso o en otro, pero él se dirige a los que están ahí presentes Sí. porque es el día de sábado, el día de reposo. Entonces, claro, un poco como preguntándoles si estaba permitido sanar en día de reposo. Entonces, cuenta cosas, quizá te refieres a eso, como a lo de qué haría si un hombre se le cae una oveja en un pozo, no la sacaría, aunque sea día de reposo, como dándoles a entender que en el día de reposo Dios no solamente permitía, sino quería sanar, ¿no? En este caso a esa mujer, o hay otros casos, ¿no?, en los que Jesús va a sanar a alguien en día de reposo en la sinagoga, ¿no? Y con pequeños relatos quiere explicar a los ahí presentes Eso es muy cómo lindo. es algo que... Eso es maravilloso, porque ahí es cuando uno lee la Biblia. Cuando yo leía, no sabía leerla, y uno empieza a informarse y se encuentra pasajes hermosos, se le queda uno que otro, pero se pierde ahí la importancia de uno venir a estos espacios, porque es que uno se educa y tener que marcar y retener, porque el día que uno hable debe decir, miren, y hay gente muy hábil, ¿no? Yo veo aquí también de que cuando, bueno, como lo haces, inspirado por supuesto, vayan a Mateo, vayan a Marcos, miren el Antiguo Testamento y todo coordina, o sea, Claro, todo está conectado. Conectado, es increíble. Sí. Bien, entonces tenemos aquí el caso de alguien que no tenía esperanza y al escuchar de Jesús la ha recuperado, ¿no? ¿Creéis que hoy en día también Jesús sigue produciendo ese cambio en aquellos que han perdido la esperanza? ¿Creéis que en Jesús, sea cual sea nuestra situación, nuestro problema, podamos pensar que ya no hay remedio, sea lo que sea? Podemos hablar de enfermedad, pero podemos hablar de depresión, podemos hablar de tragedia, podemos hablar de lo que queramos, ¿no? ¿Creéis que también en Jesús podemos encontrar esperanza cuando ya no la tenemos? Claro. Sí, ¿no? Él es nuestra esperanza. Depende si está realmente dispuesto a ser salvo. Punto interesante, ¿no? Si realmente está dispuesto a cambiar esa situación, o quiere seguir viviendo de eso. Si está Hay dispuesta gente- a escuchar. Hay gente que realmente disfruta de sus penas porque así los hace vivir, y otros que quieren ser salvos, que quieren salir de ese pozo es un punto y importante, sí. reconocer que están sufriendo y quieren salir. Claro. Pero hay gente que no sabe de esto, y es una solución. Y ahí es cuando nosotros que la leemos, que nos llenamos un poco y pedimos al Creador una palabra, así como Jesús en sus historias, las que contaba, sanaba, porque yo sé que ahí está, hay que buscarla. Esto nos inspira porque Jesús mismo dijo, harán cosas también parecidas. Entonces, al leerla, uno puede llegar en el momento preciso de esa persona que hasta se va a suicidar y tú dar un relato y puedes salvar a esa persona. Eso es lo lindo de leer esto. Ese es otro punto importante, porque Esa es otra pregunta. pensemos en este leproso que alguien, no sabemos quién, le contó que allí había alguien que estaba sanando, ¿no?, que se llamaba Jesús. Entonces esa persona que le contó eso le trajo esperanza, ¿no? De la misma manera nosotros que conocemos a Jesús
podemos llevar esperanza a las vidas de las personas, ¿no? Entonces es una responsabilidad, si lo pensamos, muy importante. Entonces aquí se nos presenta a Jesús como el dador de la esperanza, ¿no? Ahora, hablando de esperanza, claro, estamos mencionando la enfermedad y cualquier otro problema que podamos atravesar en la vida y cómo podemos encontrar esa esperanza en Jesús. Podemos encontrar salvación, sanidad, liberación en Él. Pero hay una esperanza mayor que Jesús nos ofrece, que es la esperanza eterna. Porque hay ciertos problemas que vamos a seguir teniéndolos, ¿no? Aún caminando con Jesús. Por supuesto, Él va a estar con nosotros y eso lo cambia todo. Eso nos cambia las perspectivas, eso nos da paz, porque le tenemos a Él. Pero Él no va a solucionar todos nuestros problemas de la forma quizá en la que a nosotros nos gustaría, aunque hay otros que sí, que lo hará milagrosamente, ¿no? Pero hay una esperanza eterna que Él ofrece a todos los que le siguen, a todos los que hemos creído en Él, y se trata de la vida eterna. Jesús ha prometido vida eterna a todos los que creen. Fijaos, vamos a hacer en relación a esto un pequeño salto al Evangelio de Juan, al capítulo 11, donde vemos uno de los milagros más grandes que Jesús pues realizó aquí en la tierra, que fue la resurrección de Lázaro. Pero antes de resucitarlo, Jesús va a tener una conversación muy interesante con Marta, que era una de las hermanas de Lázaro. Marta, su hermana María también, están llorando, están muy tristes por la muerte de Lázaro. Juan capítulo 11. Fijaos, si vamos al versículo, vamos a leer los versículos 25 y 26. 25 y 26. ¿Estáis ahí? Juan 11, versículos 25 y 26. ¿Quieres leerlo? Amén. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la esperanza eterna que Jesús nos ha traído. Él promete resucitar un día para vivir para siempre en su reino a todos los que crean en Él. Es algo muy fuerte si lo pensamos, ¿no? Y es algo que puede darnos esperanza en cualquier situación que estemos atravesando. Porque incluso si, vamos a decir, si pasáramos por algo que acabara con nuestra vida aquí en la tierra, algún tipo de enfermedad fatal, que por supuesto Jesús puede intervenir y sanarnos, ¿no? Pero tarde o temprano vamos a partir de aquí. Entonces, incluso si tuviéramos ese tipo de enfermedad o situación que va a acabar con nuestra vida aquí en la tierra, aún así podemos afrontarlo con alegría, con confianza, con esperanza, porque Jesús promete vida eterna a todos los que creen en Él. El que se arrepiente, así sea en el último minuto de su aliento de vida también. Será perdonado. Sí, es un arrepentimiento verdadero. Sí, ya, eso sí. Es... Claro. Sí, sí. Esa esperanza. Tenemos el ejemplo del crucificado, ¿no? Jesús fue crucificado con dos, uno a su derecha y otro a su izquierda, dos criminales, y Jesús, estando en la cruz, prometió vida eterna a uno de ellos, que mostraba ese arrepentimiento, ¿no? Ese hombre reconoció que le estaba pagando justamente por sus crímenes y que Jesús era el Señor. Le dijo: acuérdate de mí cuando regreses para reinar. ¿Qué sabía la mamá de los dos apóstoles que pudieron estar en ese lugar con Cristo? Porque, o sea, se sabía algo porque la mamá de ellos y ellos también dijeron que sí podían.
De hecho, de alguna manera repudiaron los otros 10 apóstoles. ¿Se sabía algo de lo que iba a suceder allí? Llegaremos a ese caso y lo comentaremos. Muy bien. Bien, entonces vemos a Jesús como el dador de la esperanza y puede transmitirnos a todos nosotros que hemos creído esa esperanza eterna, ¿no? O nos ha transmitido que lo cambia todo. Bien, entonces volvemos a la historia del leproso. Ahí estamos en Marcos 1 y vemos que se le acerca a Jesús. Ahí tenemos a alguien que no tenía esperanza y que ha encontrado esa esperanza al escuchar hablar de Jesús y da este paso de valentía, ¿no? De acercarse a él. Bien, ¿qué actitud vemos en el leproso cuando se encuentra con Jesús? ¿De qué forma se dirige a él? Ruega y se arrodilla. Dice, seguimos. Y él quiere, pero también si quiere, sana. Seguimos ahí en el versículo 40, ¿no? Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, entonces le va a hablar, ¿no? Entonces es una actitud de mucha reverencia, ¿no? Adopta una postura humilde, ¿no? Como diciendo, reconociendo que allí hay alguien divino, celestial, ¿no? Superior, y entonces él se acerca como un siervo a su Señor. Le ruega, se arrodilla delante de él. Una actitud reverente. ¿Y qué es lo que le ruega? Que lo sane. ¿Cómo lo dice en el versículo 40? Dice, si quieres, puedes limpiarme. Puedes limpiarme. Fíjate que casi que ni siquiera le está pidiendo directamente que le sane. Él sabe que lo puede sanar, porque si no, no le diría eso, pero parece que está dudando de que lo vaya a hacer, ¿no? Es como que no está totalmente seguro, sabe que lo puede hacer, pero parece como si no estuviera totalmente seguro de que lo quisiera hacer. ¿Crees que...? Si quieres. Una pregunta correcta respecto a eso. Yo pienso que él le dice que no es que no esté seguro que lo puede hacer, sino que apela a su misericordia, a su compasión por él. No es como quien dice, no reconoce que él es el que tiene el poder de curarlo y que si es la voluntad, no, porque él se acerca a él porque sabe que lo puede curar, pero sin embargo apela a su misericordia porque no se cree digno de que lo sane. ¿Creéis que aquí podemos ver, como decíamos antes, ese impacto emocional que llevaba este hombre, ¿no? Por su enfermedad, cómo había sentido tanto rechazo, ¿no? Por tener que apartarse y que ya nadie iba a querer acercarse a él, ¿no? Para no ser contagiado, esa quizá autoestima por los suelos, ¿no? O sea, una persona tan rechazada que escucha que allá hay alguien que sana a los enfermos, él cree que lo puede hacer, pero no está seguro de que lo vaya a querer hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque él es un leproso, es un marginado, todos le rechazan, nadie quiere acercarse a él. Entonces va a encontrar el valor suficiente como para aproximarse lo suficiente a Jesús para poder rogarle, arrodillarse delante de él, pero tiene esa duda en su interior porque ya no tiene autoestima, ¿no? Está tan herido emocionalmente hablando, se siente tan despreciado, tan poco amado por todos que dice, oye, ¿querrá este hombre sanarme? ¿No? Sé que lo puede hacer, pero ¿querrá hacerlo? Claro. ¿Realmente él estaría dispuesto a amarme, a mí que soy un leproso? ¿No? Eso quizás es un poco lo que vemos en este tipo de ruego, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme. Ahora, ¿cómo responde Jesús? Versículo 41. Mire que le dice, si quieres,
puedes limpiarme, o sea que él sabía que podría, pero bueno, tampoco me iba a obligar. Y en versículo 41. Quiero ser limpio, ¿no? Esa es la forma en la que Jesús responde. Pero antes de responder de esta manera, Jesús va a hacer algo muy significativo. ¿De qué se trata? La misericordia. Y Jesús extendiendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Ajá. Ahora, fijaos en esto, porque esto es muy importante, ¿no? Bueno, primero de todo, lo que vemos en Jesús es misericordia, ¿no? Dice, teniendo misericordia. ¿Qué significa la misericordia? ¿De qué hablamos cuando...? Compasión. Es muy parecido a la compasión, sí. Ajá. La misericordia... El amor que él tiene por todos, no le interesa si está enfermo o sano, él los ama. Ajá. Un acto de buena fe. Un acto de buena fe ¿hacia quién? ¿Hacia quiénes? Hacia las personas que ¿qué? ¿Que está? Curando, que está curando. Hacia el necesitado, exactamente. La misericordia tiene que ver con el necesitado. Tiene que ver también con el que sufre, ¿no? La misericordia es ese acto de compasión, es ese ponerse en el lugar y querer ayudar a aquellos que están sufriendo, que están pasando por necesidad. Eso es la misericordia. Entonces vemos que se acerca este leproso a Jesús de esta manera, y lo que hay en el corazón de Jesús es misericordia. Hay un deseo profundo de ayudar a esta persona que está sufriendo tanto. Eso es lo que encontramos en Jesús. Entonces lo primero que va a hacer, antes de hablarle, antes de sanarle, es que tiene misericordia, y entonces ¿qué hace? Extendió la mano y le tocó. Tocarle, ¿no? Tocarle. Ahora, esto es muy importante porque nadie tocaba a un leproso. Nadie. O sea, Jesús podría primero haberle sanado y luego tocarle, pero no lo hizo así. Primero le tocó y entonces le va a sanar. ¿Y esto por qué es tan importante? ¿Por qué pensáis que es tan significativo el que Jesús lo tocara siendo él leproso, estando aún en esa condición? Muestra de amor, porque no discriminaba, no tenía indiferencia con nadie. No es excepción de persona. Tocar a alguien es como... ¿Qué expresa? Como expresarle el cariño, amor. Como expresarle te amo, ¿no? Sí. Eres importante para mí. Como quien dice, no tengo fastidio de ti. Como yo no te rechazo. Yo no te rechazo. O sea, fijaos, aquí tenemos a alguien que sabía que Jesús le podía sanar, pero estaba su autoestima y emocionalmente estaba tan herido que había sentido tanto rechazo que dudaba de que Jesús lo quisiera sanar. Pensaba que quizá Jesús también lo iba a rechazar, ¿no? Entonces lo primero que va a hacer Jesús es tocarle, ¿no? Es decirle, yo te amo, yo no te rechazo. Aún en tu lepra, aún siendo inmundo, ¿no? Antes de estar limpio, aún en esa condición, yo te amo, ¿no? Y yo no te rechazo. Entonces, antes de sanarlo físicamente, ya lo estaba sanando emocionalmente, ¿no? Sí, ya le estaba dando esa confianza. Esa duda que él tenía de, oye, pero él me rechazará también. Jesús le estaba diciendo, yo no te rechazo, yo te amo, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, que Jesús lo tocara. Ahora, si traemos esto a nosotros, ¿de qué manera podemos tocar hoy en día nosotros a los intocables, a los rechazados, a los marginados? ¿De qué forma podemos expresar ese mismo amor? Porque ¿creéis que Jesús sigue amando de la misma manera a los rechazados, a los marginados?
¿Quiénes son los marginados hoy en día? Los que no conocen a Dios. Los que viven en la calle, Que están fuera del sistema. los que están fuera del sistema, los drogadictos, quizá, ajá. Los que quizá a veces también los enfermos mentales, ¿no? Alcohólicos, aquellos que nadie se quiere acercar, ¿no? Quizá los que huelen mal. Mujer prostituta, alguien en la calle, Ajá. drogadictos, que venden en la orilla. Mujer prostituta, ajá. Aquellos a los que la gente un poco les huye, ¿no? ¿Diríais que a la ONG en la que estamos se acercan algunos de estos rechazados? Sí, Todos los días, ¿no? En orden. Ajá. ahí estamos por ahí. Todos los días se acercan, ¿no? A veces personas que huelen mal. Sí. ¿Por qué? Pues porque están en la calle, ¿no? No se pueden Que duchar, donde ¿no? se hace, no te Claro. Pero yo tengo una inquietud es con aquellos que tienen enfermedades y que se transmiten. Pues uno no tiene esa fuerza espiritual, uno no tiene, no sé cómo llamarle, para poder abrazarlo, porque nos salimos muriendo juntos. Uno piensa en eso, así uno esté Claro. en la palabra y diga yo, bueno, ahí se habla de la autoridad, porque así como Jesús nos habla de autoridad, cuando estamos con la palabra y vamos a hablar y a tocar a alguien es con autoridad. Claro. Hombre, cuando hablamos de enfermedades contagiosas, claro, una persona que está enferma necesita ser atendida, ¿no? Ahora, si podemos hacerlo con ciertas medidas para evitar el contagio, pues debemos hacerlo así, de esa manera, ¿no? Para evitar el contagio, para evitar la propagación. Pero el amor nos va a llevar a atenderla, ¿no? A ayudarla. Es curioso, cuando uno estudia la historia de la iglesia primitiva, vemos que en su comienzo, ahí a lo largo de los siglos, cuando uno estaba en el Imperio Romano, pues algunas de las grandes epidemias que azotaron el imperio, que produjeron muchísimas muertes, pues es interesante estudiar cómo reaccionaban los cristianos y los que no eran cristianos, ¿no? Entonces lo que la historia nos cuenta es que muchos de los que no eran cristianos, de los paganos, que tenían estos enfermos contagiosos que estaban diezmando a la población, pues los rechazaban, ¿no? Los desechaban, incluso los dejaban abandonados y la gente huía buscando apartarse de estas ciudades, ¿no? Donde estaban estos brotes, para salvar la vida. Pero los cristianos no solamente atendían a sus enfermos, sino que encima recogían a los enfermos que habían sido desechados por estas personas que huían buscando salvar su vida, para atenderles, cuidar de ellos. Y claro, esto hizo que muchos cristianos se contagiasen y muriesen, ¿no? Y otros pues sobrevivieron, ¿no? Pero esto ha quedado registrado en la historia, ¿no? La forma en la que los cristianos atendían a los enfermos contagiosos y los que no eran cristianos. Claro, esto produjo que, por supuesto, que estos enfermos que habían sido desechados se convirtieran, ¿no? Porque encontraron en esos cristianos a esta mano de Jesús que estaba dispuesto a tocarles, ¿no? En su enfermedad, ¿no? Como a atenderles, a pesar de que eran personas que contagiaban, ¿no? Y produjo un impacto en la sociedad, ¿no? El ver cómo los cristianos sí que estaban dispuestos a amar a aquellos que podían contagiarles y acabar con su vida, ¿no? Entonces, pues sin duda es algo que nos debería hacer pensar. Bien, entonces vemos que también nosotros tenemos contacto con los intocables, ¿no? Con los marginados, con los rechazados, con aquellos que son desechados, quizá con esos drogadictos que se acercan a la ONG y uno los mira como como pensando con sospechas, ¿no? Este que querrá, ¿no? A ver si lo que quiere es robar, que viene aquí, que creo que en realidad es todo no me puedo fiar de él, ¿no? Porque
seguro que lo que me está diciendo es todo mentira, porque lo que quiere es consumir. O yo que sé, alguien que viene oliendo mal, y uno pues... Esas personas vienen a nosotros diariamente. Ahora, el ejemplo que Jesús nos deja es el que Él tocó al leproso, lo tocó. Muchas de estas personas también están afectadas emocionalmente. También son personas que saben que son rechazadas. Y ¿cuánto podría significar para ellos un abrazo? Alguien que les escuche, que les prepare un bocadillo, que les atienda con amabilidad, ¿no? ¿Cuántas de estas personas son en todos los lugares tan mal recibidas, ¿no? Y les hablan mal y casi que les dan una patada, ¿no? Y el hecho simplemente de encontrarse con alguien amable que les atienda, incluso aunque no les pudiéramos ayudar tanto, pero solo esa amabilidad ya puede significar mucho en la vida de esta persona, ¿no? Una sonrisa, oye, me gustaría orar por ti, si me lo permites, o un abrazo, o yo qué sé, quizá a veces uno viene pidiendo una caja de comida y quizá en ese momento no se la podemos dar, porque bueno, sabemos que hay un procedimiento, tenemos una lista de espera y tal, pero quizá podemos darle un bocadillo, ¿no? Un vaso de agua, quizá hasta un café, ¿no? Una fruta, escucharle. Yo me he dado cuenta de que muchas de las personas que vienen buscando comida están más agradecidas por ser escuchadas, ¿no? Por ser atendidas, por ser amadas, que casi que por la comida que puedan recibir, ¿no? Entonces, si lo pensamos, todos los días tenemos la oportunidad de imitar a Jesús en esto. Ahora, es importante, como leemos aquí, Jesús sintió misericordia. Él tenía misericordia. Cuando estas personas se cruzan por nuestro camino o se acercan a nosotros en la ONG, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Porque si sentimos lo que todos, ese rechazo, ese desprecio, en lugar de la misericordia, entonces algo falla en nosotros. ¿Por qué falla algo en nosotros? Porque decimos que somos discípulos de Jesús. Entonces, si no sentimos esa misericordia, debemos pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? Porque queremos seguir a Jesús. Tenemos que pedirle que ponga su amor en nosotros. Quería abrir un paréntesis. No es lo mismo misericordia que lástima. Claro, importante. Sí. Muy diferente. ¿Qué diferenciarías tú? La lástima no viene del corazón, viene del pensamiento egoísta. La misericordia viene del corazón. La diferencia es que la lástima se limita solamente a sentir lo que la otra persona siente, pero la misericordia te impulsa a hacer algo por la persona, no solamente sentir lo que siente, sino darle una solución. Claro. Sí, la lástima tiene algo de asco también. Puede ser, ¿no? La lástima puede tener una connotación negativa, o también se puede hablar de lástima no necesariamente en un sentido negativo, ¿no? Sino más como que sientes que lo esté pasando mal, pero si no hay misericordia, pues no vas a hacer nada, ¿no? Por ayudarle, ¿no? Pero también a veces se habla así, con esa connotación negativa, ¿no? De como casi como que me das asco, ¿no? Como... Sí, es que cuando dice, qué lástima, pero no haces nada claro. por el cambio de la misericordia, tú haces algo por esa persona. Sí. No necesariamente como tú dices de comer, sino de poder darle un abrazo o poder hablar con él o poder escucharlo. Claro. En el fondo es amarle, ¿no? Claro. Claro. En el fondo este toque de Jesús, eso es lo que estaba expresando, ¿no? Yo te amo, ¿no? La lástima es hipocresía. Puede serlo, ¿no? La lástima puede ser también de una forma hipócrita, ¿no? Ajá. Bien, entonces esto es lo que tenemos en Jesús, no solamente el dador de la esperanza, sino aquel que ama a los rechazados, aquel que ama al marginado, al intocable, a los que
los que están en su peor condición, ¿no? En esa condición Jesús se acerca y con ese toque le dice: yo te amo. Ahora, otra forma de aplicar esto a nosotros, porque claro, estamos un poco nosotros pues poniéndonos en el lugar de Jesús como discípulos y preguntándonos cómo podemos transmitir ese mismo amor a las personas que encontramos en una condición parecida, ¿no?, a la del leproso. Pero otra forma de aplicarlo a nosotros es que nosotros también podemos ser ese leproso, ¿no? Nosotros también podemos vernos envueltos, y seguramente más de una ocasión os ha pasado, a mí sin duda me ha pasado, de estar en situaciones en nuestra vida donde nos sentimos el leproso, ¿no?, donde somos el rechazado, somos esa persona que hemos perdido la esperanza en cierta área de nuestra vida, en cierto problema. Somos esa persona que pues hemos, quizá, pues yo qué sé, podemos pensar en una mujer que ha sido abandonada por su esposo, ¿no? La mujer a la que su esposo ha abandonado, pues es una mujer muy herida emocionalmente, ¿no?, que ha sido rechazada por la persona en la que más confiaba, a la que amaba con todo su corazón. O quizá unos hijos que han sido abandonados por su padre, ¿no?, unos niños pequeños que su padre, quizá alcohólico o quizá se ha ido con otra mujer y ha abandonado a sus niños pequeños, ¿no? Imaginaos esos niños cómo van a crecer, con ese impacto emocional, ¿no?, de rechazo, ¿no? Mi padre me ha rechazado, me abandonó, o mi madre, o quizá, yo qué sé, la traición de un amigo, ¿no?, un amigo muy cercano, y uno pues se siente traicionado, o simplemente alguien en el que uno confiaba, ¿no? Entonces todos nosotros sabemos lo que es el rechazo también, ¿no? Y en ese sentido pues podemos acercarnos bastante al leproso, ¿no? Entonces también en ese rechazo podemos encontrar ese toque de Jesús, ¿no? Jesús no nos rechaza. Jesús comprende nuestro dolor. Él sabe lo que sentimos y lo que eso ha producido en nosotros. Y si le dejamos, o quizás si nos acercamos a Él, como hizo el leproso, a veces requiere de un paso de valentía por nuestra parte, porque otras personas nos han rechazado y pensamos que Dios también nos va a rechazar. O quizás simplemente no lo pensamos, pero no queremos acercarnos a Él. Y quizá Él nos está llamando. Y quizá hasta a gritos nos está llamando. Y envía a otras personas para llamarnos y de alguna forma viene a nuestros pensamientos. Pero si no damos ese paso de valentía de acercarnos a Él, que puede ser, yo qué sé, puede ser quizá pues ir a la iglesia, ¿no? Quizá uno pues no tiene la costumbre de ir a la iglesia, pero dice: oye, voy a acercarme a Jesús y voy a ir a la iglesia. O, yo qué sé, voy a abrir la Biblia, ¿no? O voy a hablar con Él, ¿no? Cualquier pasito de valentía de acercarse a Jesús, o yo qué sé, buscar a un amigo que sé que es cristiano, que está caminando con Jesús, y voy a acudir a Él y voy a abrirme y voy a contarle mi problema y voy a... Todos estos pasos de acercamiento a Jesús, ¿no?, pues a veces es lo que hace falta por nuestra parte para encontrarnos con alguien que no nos rechaza, que en nuestro rechazo, en nuestra condición, va a extender su mano y nos va a tocar, ¿no?, como hizo Jesús con el leproso, y nos va a decir: yo te amo. Esta persona te ha rechazado, o estas personas, o tu familia, o sea quien sea, pero yo te amo, ¿no? Ese es el Jesús que encontramos en esta historia. El Jesús que, quizá para su sorpresa, se va a encontrar el leproso, ¿no? Ese hombre tan santo, tan perfecto, divino, que sin embargo está dispuesto a extender su mano y tocarle siendo él leproso, ¿no? Bien, entonces, Jesús tiene esta misericordia, extiende la mano, le toca, ¿y qué es lo que dice Jesús? Versículo 41. Quiero ser limpio. Ajá. El leproso le había rogado: si quieres, y Jesús dice: quiero.
si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dice, quiero, sé limpio. Y entonces, versículo 42, ¿qué sucede justo después de que Jesús diga eso? Al instante la letra fluida aquel y quedó limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Ese hombre volvió a nacer. Su esperanza se convirtió en realidad. Jesús transformó su vida para siempre. Quiero ser limpio. Le transformó físicamente por sanarle, le transformó emocionalmente. No solamente por encontrar la aceptación de Dios en Jesús, sino que ahora iba a volver a poder tener una vida normal y relacionarse con las personas sanas, ¿no? Y quizá pues de nuevo formar una familia y casarse y tener hijos y trabajar y contar todo lo que había visto. Y contarle a todos lo que Jesús había hecho en su vida, ¿no? Cómo llevar esa palabra de esperanza, como él también había recibido, a otros que estaban la también... ilusión de tener una vida nueva. ¿Quién sabe si aquel que se acercó al leproso para decirle que allí había alguien que sanaba fue una persona que también había sido sanada por Jesús? ¿Quién sabe, no? Quizá uno de esos que, como leíamos unos versículos atrás, en Capernaum se acercaron de noche a la puerta de la casa de Simón para ser sanado. O quizá el endemoniado que Jesús había liberado ahí en la sinagoga. Quizá ese endemoniado no tuvo temor de acercarse a un leproso, ¿no? Porque él había sido endemoniado y había encontrado la libertad en Jesús. Entonces no tuvo temor de acercarse a un leproso para decirle, en esta ciudad hay alguien que sana. Y si te das prisa lo podrás encontrar antes de que se vaya, ¿no? A veces para acercarnos a los intocables con esa palabra de esperanza también requiere un paso de valentía, ¿no? Por nuestra parte, ¿no? Para llevarles ese mensaje de que Jesús sana y salva. Bien, ¿qué nos dice también esta respuesta de Jesús? ¿Qué nos dice en cuanto a la voluntad de Dios para sanar? ¿Creéis que Dios tiene en su corazón sanar al enfermo? Sí, ¿no? Porque tiene amor por los demás. Claro. A veces nuestra enfermedad, sobre todo cuando es algo crónico o algo que el médico ha dicho que no hay solución, pues puede hacernos pensar casi que Dios tampoco nos puede sanar. O quizá que lo puede hacer porque Él es Dios, Él es todopoderoso, pero que en mi caso no lo va a hacer, ¿no? Y eso puede ser algo también muy pues, desagradable para nosotros, ¿no? Sentirnos así de esa manera. Pero lo que vemos en esta respuesta, y no solo en esta respuesta, sino en el ministerio de Jesús en la tierra, es que la voluntad de Dios es sanar a los enfermos. Ahora, sabemos que todos vamos a morir, ¿no? A no ser que estemos en vida cuando Jesús regrese y nos recoja. Todos tenemos que partir de aquí, ¿no? Claro, pues el cuerpo se tiene que desgastar y morir, ¿no? Es parte de este cuerpo frágil que tenemos y el cuerpo de la resurrección será distinto, ¿no? Será eterno. Pero, aún así, en nuestras enfermedades y debilidades por las que pasamos, el corazón de Dios es nuestro bien, es hacernos bien. Eso es el amor, ¿no? El amor quiere hacer bien a otro. Y Jesús también siente misericordia de nosotros en nuestras enfermedades, en nuestras circunstancias personales, en nuestros problemas. Y en su corazón está el hacernos bien. Sí. También muchas veces
cuando de pronto Dios no nos sana, o sea, es para darnos una misión mucho más grande, porque como al leproso, digamos, Él lo salvó y de pronto muchos ya dan el testimonio de que Dios los ha salvado, pero son muy pocos los que dicen, llevo esta aflicción, esta enfermedad en este mundo y sigo con fe. Y eso es mostrarle a los demás que lo de este mundo y este cuerpo no es tan importante como estar con Dios en la eternidad. Claro. Porque el objetivo principal, creo que en la enseñanza Él no viene exactamente a sanar, sino que Él viene es a hablar del Nuevo Testamento y mostrarnos cómo vivir y mostrarnos lo bello que hay después de recibir. ¿Y no será que el sanar es una pequeña muestra de lo que seguramente va a ser? Sí. Jesús vino a sanar y liberar, pero su obra más importante es la de salvar, ¿no? Salvar nuestra alma, ¿no? Reconciliarnos con Dios, ¿no? Pero en su corazón lo que Jesús nos muestra es que también está el sanar, ¿no? Es verdad que Dios puede usar nuestra enfermedad con un propósito, ¿no? Y eso también es un testimonio, lo que tú dices, ¿no? Como a pesar de no estar enfermo, mostrar que sigue confiando en Dios, ¿no? Que le sigue sirviendo. Y eso es un testimonio para otros, ¿no? Que puede tocar muchos corazones. Pero también lo que pasa en muchas ocasiones es que el problema no está tanto en Dios, sino en nosotros. Es que nos falta fe, ¿no? O no queremos. Ajá, claro. Y es bueno reconocerlo, muchas veces nos falta fe, ¿no? Nos falta acudir a Jesús con esa fe de que sabemos que Él nos va a sanar, ¿no? Ahora, no significa esto que siempre es falta de fe y no podemos culpar a nadie, ¿no? A decir, alguien que está enfermo, oye, tú no tienes suficiente fe para recibir de Dios. Eso no lo podemos hacer, eso sería juzgar a alguien equivocadamente, porque ni conocemos el corazón, ni conocemos el propósito de Dios, ni el trato de Dios con una persona, ¿no? Entonces eso es algo que no podemos hacer. Lo que sí que podemos saber con toda seguridad es que Dios es bueno, Dios nos ama, y lo que Él tiene en su corazón para nosotros es nuestro bien, ¿no? Él desea hacernos bien, ¿no? Él puede permitir lo malo en nuestra vida con un propósito más elevado, ¿no? Pero en su corazón está nuestro bien. Y también podemos saber que, a modo general, como norma general, en el corazón de Dios está sanar a los enfermos. Eso es algo que Jesús deja claro en su ministerio. Dios quiere sanar a los enfermos. Ahora, ¿que siempre lo vaya a hacer? No siempre lo hace, ¿no? Pero a modo general en su corazón está hacerlo. Entonces eso debería de animarnos a nosotros a que cuando estamos enfermos o conocemos a alguien que está enfermo, ¿a qué nos debería de animar? A creer. Es que todo lo que Él manifestó y dio, que era de todo, era para eso, para la fe, para creer que lo somos tan tercos. Y se lo digo ¿por qué? Porque yo estoy leyendo, no tan juiciosamente, pero leo. Y uno ve los pasajes allí y dice, pero ¿por qué me cuesta tanto creer? O sea, tener fe, creer. Y o sea, uno cuenta que este mundo, o sea, lo tiene uno tan atrapado. Y que es fácil tener fe, pero difícil también. Y somos tan tercos y yo digo, pero es que si lo tuvieron enfrente, les abrió hasta el mar antes, curó al leproso y sin embargo hubo una comunidad que antes lo echó porque él estaba expulsando a los demonios y lo expulsaron fue a Jesús. Sí. O sea, somos tan duros que nos falta. Sí. De hecho, Jesús en varias ocasiones
a sus propios discípulos, a los más cercanos, les dice hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y les llega a hablar de la dureza de su corazón, ¿no? Ahora, eso claro, eso nos puede animar a nosotros, ¿no? Nos puede dar esperanza, porque decir, oye, si Jesús escogió a hombres de poca fe, pues eso nos anima a nosotros, ¿no? Pero vemos que Jesús va a producir una transformación en ellos, ¿no? Esos hombres de poca fe acabarían convirtiéndose en hombres de fe, ¿no? En hombres de una gran fe. De hecho, muchos de ellos fueron utilizados por Dios para sanar a los enfermos y para hacer grandes cosas en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, nosotros si nos vemos como, quizá no en todas las áreas de nuestra vida, pero quizá en algunas sí, si nos vemos que nos falta la confianza, nos falta la fe, pues bueno, no nos desanimemos, ¿no? Continuemos caminando con Jesús, ¿no? Es que les bautizó a todos los bautizó después de que los sacó de Egipto, que hablábamos. Antes, ¿se acuerda que usted me dijo algo muy interesante? Estamos hablando con él y les bautizó a todos, y sin embargo, ni esa ayuda pudo, porque no siguieron creyendo. Cuando él le bautizó a todos es porque, hablando con Cristian, inspirados, por supuesto, no por él dice que los pasó por algo. O sea, ¿se acuerda que les abrió el mar? Sí. Y los pasa al otro lado y no, seguimos siendo duros. Todos tenemos la tendencia a olvidar las misericordias del Señor. Por eso está escrito que no nos olvidemos de sus misericordias, porque cuando tenemos problemas es donde nos olvidamos cómo Dios actuó antes. Pero la fe se basa en lo que no se ve. Entonces, en los problemas es donde tenemos que ejercitar nuestra fe. Lo lindo sería que a partir de estas reuniones o donde estemos, es que cuando salgamos de aquí, salgamos con un poquito más de fe. Es decir, que cuando yo le aprieto bien la mano a alguien, ¿sí? Lo estoy haciendo con ese cariño, que no sea hipócrita, ¿cierto? Un abrazo, así no sé, no sé, hay que protegerse, pero creo que aquí podríamos iniciar para que cuando salgamos, no sé, creo que nuestro rostro refleje eso. Claro. Debe ser una ayuda. Así es. Bien, pues lo dejamos aquí. En conclusión, en Jesús, en esta historia de sanidad del leproso, tenemos, ¿no? Jesús se nos presenta como el dador de la esperanza y se nos presenta como aquel que ama a los rechazados, ¿no? Entonces, eso para nosotros puede ser de gran ánimo para acercarnos a Él cuando estemos pasando por esos problemas o tormentas de la vida en las que pues llegamos a perder la esperanza o pasamos por situaciones de rechazo o algún tipo de problema así fuerte emocional, ¿no? Pues sabemos que podemos acercarnos a Jesús, que en Él vamos a encontrar ese amor, pero también si somos discípulos de Jesús, pues esto conlleva la responsabilidad de llevar esa misma palabra de esperanza y ese mismo amor, ese mismo toque de amor a aquellos que son los leprosos de hoy en día, ¿no? Aquellos que son los rechazados, los marginados, los más pecadores, los enfermos, etc. Bien, nos quedamos con esta reflexión.